Saludos, bienvenidos. La figura del anestesista, en torno a ella hay un montón de dudas que hoy vamos a tratar de resolver con el jefe de servicio del complejo hospitalario, Fermín Domínguez Herbella. Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí. Gracias. Y comenzamos a resolver esas dudas de las que hablaba. Primero, ¿por qué cree que es tan desconocido? A ver, posiblemente tenemos que autoinculparnos nosotros mismos de publicitar poco nuestra especialidad, pero posiblemente porque sea una especialidad de las más jóvenes, digamos, dentro del mundo de las especialidades médicas. Anestesia se empezó a desarrollar en nuestro país en los años 40 y 50. En el año 50 se declaró la especialidad formalmente en España. Y en el año 54 se creó la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor. En Estados Unidos había acontecido la anestesia casi un siglo antes. Se creó a expensas de un médico que usó el éter en un paciente con éxito en el hospital de Massachusetts americano. Y a partir de ahí los ingleses, con John Snow, utilizaron el cloroformo en el parto de la reina Victoria, y después los médicos se fueron, digamos, haciendo cursos intensivos de anestesia, y antes la realizaban incluso practicantes, anestesiadores que le llamaban, monjas, enfermeras que había en aquella época. El motivo de ser tan poco conocida, insisto, posiblemente nos ha faltado a los de mi generación, exclusivamente y mayormente, el empuje, el publicitarla, el hacer marketing del contenido de nuestra especialidad, que es muy amplio. Comienza ya antes de la operación, que quizás, si hay dos imágenes que tenemos del anestesista, es la que llama la cita primera y después durante la operación la persona que está de pie controlando que el enfermo no esté sufriendo, ¿no? Pero luego va mucho más allá. Se acompaña al paciente durante todo el proceso. Nosotros acompañamos al paciente desde antes de las intervenciones, como tú dices, la cita primera, que tiene gracia esa expresión, nunca la había escuchado, es decir, la consulta de preanestesia, lo que tú llamas, entiendes, como cita primera. Ahí valoramos a los pacientes antes de todas las intervenciones, ¿de acuerdo? Establecemos el riesgo anestésico, que es específico nuestro, le explicamos el tipo de anestesia al que se va a someter, que cada paciente se aplica un tipo de anestesia adecuada a la intervención y a la patología y a los resultados de esta consulta de preanestesia. Cambiamos medicaciones, pedimos interconsultas a compañeros si consideramos necesario, tranquilizamos al paciente, aplicamos terapias específicas. El objetivo de esa consulta es que el paciente llegue con la mayor seguridad posible al quirófano. Pero como tú bien dices, y permíteme que te tutee, que eres muy joven, como tú bien dices, el quirófano es lo que más, donde nuestra presencia es más habitual. Es decir, en nuestro hospital, entre 15 y 20 quirófanos diarios, ahí tenemos que estar permanentemente, no solo en el quirófano, sino en salas fuera de quirófano, que luego, si surge, lo comentaré. Pero va bastante más allá, evidentemente. En el quirófano la gente piensa que a lo mejor la anestesia es común para todos los pacientes. No, nosotros anestesiamos pacientes desde niños recién nacidos, estamos en las salas de partos, estamos con ancianos en los quirófanos de traumatología con mucha patología y polimedicados. Estamos en los quirófanos de urgencias las 24 horas del día, estamos en los servicios de urgencias cuando llega un accidentado. Y como tú bien dices, va más allá. No solo el quirófano, que todo el mundo entiende por un quirófano, sino que hacemos anestesias fuera del quirófano, en salas de exploraciones, como salas de digestivo. Hoy, hablando con el jefe de digestivo, hacen 8.000 exploraciones endoscópicas al año, y ahí nuestra presencia es necesaria, sobre todo en pacientes de mucho riesgo, y los que hay que sedar profundamente. En salas de radiología intervencionista, en salas de resonancia magnética para anestesiar y sedar a los niños muy pequeñitos o a los mayores que no están quietos para hacer la exploración. Pero lo que sí la gente no conoce de nuestra especialidad es que estamos
también en el posoperatorio. Claro. Nosotros atendemos a los pacientes quirúrgicos posoperados en la unidad de reanimación, que es de origen esta terminología francesa. Yo siempre me opuse a esa terminología, que no deja de ser, y ahora la llamamos así, UCI de anestesia. Es una unidad de cuidados intensivos quirúrgica para los pacientes operados, y en nuestra provincia en concreto y en nuestro hospital también atendemos los pacientes traumáticos, los politraumatizados severos. Es decir, aquellos pacientes que son potencialmente quirúrgicos, casi todos van a pasar por quirófano, los accidentados de coche, de moto, caídas, accidentes de trabajo. Esos pacientes desde hace más de 45 años los atendemos nosotros. Y los quirúrgicos, después del quirófano, las cirugías, digamos, normales, se van a una URPA, unidad de recuperación posanestésica o sala de despertar, que sonará más coloquial, donde los tenemos vigilados unas horas hasta que, cuando estén sin dolor, con las constantes bien controladas, se puedan pasar a la habitación. Pero los enfermos sometidos a cirugías, digamos, agresivas, de larga duración, o en pacientes que padecen muchas enfermedades y tienen un riesgo elevado, directamente los pasamos a esa unidad de cuidados intensivos de anestesia para atenderlos hasta las últimas consecuencias, hasta que estén en condiciones de enviar a una habitación. Es más, los pacientes de plantas quirúrgicas que se complican durante su estancia después de las operaciones nos llaman a nosotros para valorarlos y, si consideramos, reingresarlos o ingresarlos en nuestra unidad de reanimación o UCI de anestesia. Por supuesto, las urgencias que llegan a través del 061, que quiero incidir, gran avance de los últimos años, tenemos un gran 061. También nos llaman a urgencias para valorarlos y considerar si hay que ir a quirófano, hacer un TAC o ingresarlos en nuestra unidad de cuidados intensivos, que atendemos como el helicóptero, la base del helicóptero la tenemos aquí, sí. Incluso pacientes de la zona de Monforte a los que el helicóptero medicalizado tiene que ir a recogerlos y nos lo traen también a nuestra unidad. Y ya un poco para finalizar, nuestro campo de actuación, también atendemos la unidad del dolor. Esa iba a ser mi pregunta. Ourense se convirtió en pionera porque en una ciudad tan pequeña se implanta la unidad del dolor, ¿no? ¿Cómo funciona? La unidad del dolor se creó al unísono que la unidad de reanimación o UCI de anestesia fueron a la par. Yo voy camino de los 45 años de ejercicio y he vivido, yo hice aquí la especialidad, antes de irme a Málaga, hago mi primera plaza, pero hice aquí la especialidad y he vivido la creación intensamente de esas dos unidades dentro del servicio. Fuimos pioneros a nivel gallego y a nivel nacional, tanto en una cosa como otra, en una ciudad como Ourense, que en aquella época todavía más pequeñito todo, ¿no? Y la unidad del dolor se creó, y hay que reconocerlo, el primer jefe de servicio de anestesia, el doctor Castro Méndez, era jefe en aquel momento y tuvo la brillante idea de crear esas dos unidades dentro del servicio, y con mucho esfuerzo por parte de los integrantes del servicio, porque todo lo que empieza exige un esfuerzo añadido, pero se creó por la necesidad, es que forma parte de nuestra especialidad, el tratamiento del dolor, especialmente el crónico, también el agudo, el posoperatorio, por supuesto, pero el dolor crónico forma parte, es intrínseca de nuestra especialidad. Es multidisciplinar, es verdad que hay otros especialistas como los neurocirujanos, psicólogos, neurólogos, o traumatólogos, que también es una especialidad multidisciplinar, insisto, pero básicamente a donde no llega el tratamiento del dolor, la atención primaria y los especialistas, ahí estamos nosotros con técnicas muy avanzadas como la radiofrecuencia de última generación, la colocación de neuroestimuladores para dolores incoercibles en casos muy seleccionados y con técnicas de bloqueos ecoguiados y muchas más técnicas de infiltración. La unidad del dolor es una parte importantísima, existe en todos los servicios de anestesia. ¿A qué tipo de enfermos se trata ahí? ¿Qué paciente acude a la unidad del dolor? En la unidad del dolor, estadísticamente, se atienden como 1000 pacientes al mes o más,
Y el prototipo de paciente, una provincia como la nuestra, con mucho envejecimiento poblacional, las mujeres y su artrosis, eso hablando de cosas, digamos, benignas, dolores lumbares, que es una constante en todas las unidades del dolor, no solo en gente añosa, sino incluso en gente joven, y luego mucho dolor crónico de origen metastásico, de origen oncológico, pero también dolores musculares, desde migrañas hasta dolores localizados en alguna zona específica del cuerpo, a donde se dirige directamente el médico especialista con técnicas, como dije antes, ecoguiadas, con agujas especiales para infiltrar o para, digamos, cauterizar, para que se me entienda, a base de calor intenso y bloquear fibras nerviosas que son las que provocan el dolor. Doctor Herbella, le agradezco. Le decía antes de comenzar que se nos iban a pasar los 10 minutos rapidísimos, allá se fueron los 10 minutos. Le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros hoy. Y yo a vosotros, muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias como siempre por estar ahí.